Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tutoriales.net. En este vídeo del curso de programación en Pascal vamos a ver la primera estructura de datos, que son las listas, y vamos a ver una introducción. Por lo tanto, si ya sabes lo que es una lista, puedes evitar ver este vídeo y pasar al siguiente para seguir con las listas. Entonces, en este vídeo vamos a ver qué es una lista, su definición y en general cómo se representa gráficamente para luego poder implementar. Bien, pues lo primero que nos preguntamos es qué es una lista. Ya que vamos a hablar de listas, pues lo primero que tenemos que entender es qué es una lista. Podemos decir que una lista es una sucesión de 0 o más elementos homogéneos dispuestos linealmente. Es decir, que una lista es un conjunto de 0 o más elementos que son homogéneos, es decir, que son del mismo tipo de dato. Es decir, si yo tengo una lista de coches, pues tengo una lista de coches. No tengo una lista de coches, motos, aviones. Bueno, eso puede ser de vehículos, pero no tengo una lista de elementos que no sean homogéneos. Es decir, no tengo una lista heterogénea. Los elementos son homogéneos, es decir, que todos son del mismo tipo, del mismo género, y están dispuestos linealmente. Es decir, que al ser una sucesión quiere decir que tenemos un elemento que sucede a otro u otro que es antecesor al siguiente. Bueno, eso lo vamos a ver ahora más a fondo. Entonces decimos que una lista es vacía o está vacía si posee 0 elementos. Es decir, una lista está vacía si no tiene ningún elemento. Así de sencillo. Y luego decimos que sea ASUI un elemento de una lista no vacía. Es decir, tenemos una lista que tiene uno o más elementos. Y ahora escogemos uno al azar y decimos lo siguiente. Se dice que ASUI, ese elemento cualquiera que escogemos, tiene predecesor ASUI más 1, el siguiente, si ASUI no es el último elemento de la lista, evidentemente. Es decir, va a haber un elemento posterior a un elemento dado si este no es el último. Es decir, imaginaos que tenemos una lista de 5 elementos. Si yo, por ejemplo, cojo el elemento 2, el siguiente va a ser el 3. El siguiente del 3 va a ser el 4, el siguiente del 4 va a ser el 5, pero como la lista es de 5 elementos, el siguiente del 5 no lo hay, por lo tanto es un nulo, no hay ese elemento, no hay predecesor del último. Por otra parte, tenemos que si un elemento cualquiera de nuestra lista tiene antecesor, ASUI menos 1, en el caso de que este no sea el primer elemento de la lista. Es evidente que si nos posicionamos en el cuarto, tenemos la lista de 5 elementos, estamos en el cuarto, el antecesor, es decir, el anterior de ese elemento es el 3, luego el 2, luego el 1 y de ahí no podemos bajar porque tenemos esos elementos. Si estamos en el primero, no hay ninguno antes que el primero. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es ver la representación gráfica de una lista que ya hemos visto millones de veces, por ejemplo con arrays o con estructuras enlazadas. Esta es una representación de una representación gráfica de una lista general que representamos por sus círculos y con un enlace, una línea simplemente. Bien, como vemos, tenemos en elementos denominado cada elemento por A y abajo un índice, porque como hemos dicho antes, una lista era una secuencia de 0 o más elementos homogénea y dispuestos linealmente, es decir, que ocupan una posición en la lista, están ordenados de manera ordinal. No es que estén ordenados por una clave dentro del tipo de dato que tenga. Es decir, por ejemplo, podemos tener una lista ordenada que esté ordenada por el nombre de persona, pero ese no es el caso. Estamos hablando de que por la característica de esa estructura de datos, que es una lista, es decir, que todos los elementos están dispuestos linealmente, podemos decir que cada uno ocupa una posición, la primera posición, la segunda, la última, la que sea. Por eso podemos decir que están ordenados, pero de manera ordinal, no por una clave. Bien, y ahora vamos a ver un ejemplo particular de una lista. Tenemos una lista, como veis, de 5 elementos, donde cada una tiene un dato de 1, de 2, de 3 hasta 5 y representamos cada elemento por A y su subíndice. Bien, entonces con lo que vimos antes de antecesor y predecesor, pues podemos sacar los siguientes datos. Antecesor de A4, estamos en este elemento, el antecesor, el anterior es de A3, con el dato de su 3.
predecesor, es decir, el siguiente a su 4 es a su 5. Evidentemente, el siguiente a su 4 es a su 5 este elemento. El antecesor a su 1 es nulo. ¿Por qué? Porque estamos en el primero. Si pretendemos acceder al anterior del primero, pues no existe, evidentemente. El siguiente a su 1 es a su 2, el predecesor. Antecesor a su 5 es a su 4, evidentemente estamos en la última, pues el antecesor será la penúltima, a su 4. Y el predecesor, es decir, el siguiente de a su 5, pues es nulo porque estamos en la última posición. Bien, luego aquí, bueno, pues tenemos un anidamiento de funciones. Hacemos un antecesor de predecesor de a su 4, es decir, primero siempre vamos de adentro hacia afuera, hallamos este valor, predecesor de a su 4, es decir, el anterior a su 4 es a su 3, este es anterior de a su 4, entonces ahora antecesor de a su 3, perdón, predecesor de a su 4 es el siguiente, que sería a su 5, y antecesor de a su 5 es a su 4. Y si nos fijamos, el elemento que le pasamos a predecesor es el mismo que obtenemos al evaluar esta expresión. ¿Qué nos quiere decir esto? Que antecesor y predecesor son funciones inversas, porque al hacer una función de la otra obtenemos el mismo valor. Bueno, nosotros veremos la función antecesor y predecesor como siguiente y anterior en las listas. Simplemente es para irnos introduciendo a las listas y ver cómo son. Bien, antecesor de predecesor de a su 5. A su 5 es el último elemento, predecesor es el siguiente al último, perdón, el siguiente a su 5 que es el último, entonces siguiente a su 5 es nulo, no lo conocemos, y antecesor de nulo pues tampoco lo sabemos, por lo tanto es nulo. Ahora, predecesor de a su 4, es decir, el siguiente de a su 4, a su 5, y predecesor de a su 5 es nulo, porque es el siguiente al último. Y antecesor de a su 3, pues sería el anterior de a su 3, que es a su 2, y antecesor de a su 2, que es a su 1. Como veis, obtenemos a su 1. Bien, pues de esta manera podemos decir que tenemos una lista de 0 o más elementos, y si no está vacía, pues los elementos se disponen linealmente, como veis, y cada uno ocupa una posición, y además el tipo de datos de cada elemento es el mismo, por lo tanto podemos decir que la estructura es homogénea. Y ahora veremos los nombres de los tipos de listas genéricas que yo he escogido para este video tutorial. Nosotros estudiaremos, analizaremos, intentaremos comprender e implementaremos en Pascal aquellas que yo crea más convenientes, porque no vamos a implementar todas, porque tenemos más estructuras de datos que ver. Bien, pues tenemos dos tipos de implementación para las estructuras de datos. En este caso llamaremos listas estáticas aquellas listas que se implementen de manera estática, es decir, con arrays. Y dinámicas aquellas listas que se implementen con nodos y punteros. Esto es para todas las estructuras. Tendremos estructuras estáticas si se implementan utilizando la memoria estática, y tendremos estructuras de datos dinámicas si se implementan utilizando la memoria dinámica. Es decir, que una estructura estática se va a definir su tamaño en tiempo de compilación. Y bueno, y la memoria será diferente a la dinámica, porque, por ejemplo, desde que arrancamos el programa, si por ejemplo definimos en un array 1000 posiciones, pues ya estaremos gastando mucha memoria. Sin embargo, en las dinámicas no, pero cada valor que se guarde va a costar más, porque además añadimos la memoria de un puntero. Bueno, eso ya lo veremos más adelante. Simplemente estructuras estáticas, memoria estática; estructuras dinámicas, memoria dinámica, así de simple. Bien, entonces tenemos ahora listas estáticas, y tenemos dos tipos: la lista estática simple, donde tenemos una lista conformada por un array y que tiene distintas operaciones de lista que ya veremos más adelante. Y tenemos la lista estática ordenada. ¿En qué se diferencia la lista estática ordenada de la lista estática estándar? Pues que la ordenada evidentemente consta de una ordenación de datos por clave, es decir, que va a haber alguna clave, algo que nos indique que un elemento es menor o mayor que otro, y esa lista pues puede estar ordenada ascendentemente o descendentemente. Por ejemplo,
en una facultad o en un colegio, habitualmente se guardan, siempre se guardan los nombres de los alumnos por apellido. Pues la clave que podríamos utilizar para ordenar la lista de alumnos sería por apellido. Bien, luego tenemos listas dinámicas, que son las que se implementan con nodos y punteros enlazados de alguna manera. Y como hemos visto, las listas son secuencias de 0 más elementos homogéneos y que ocupan una posición, es decir, que son ordinales. Bien, lista simplemente enlazada, pues es la que vimos en el vídeo anterior de nodos y estructuras enlazadas, donde tenemos un nodo que apunta al siguiente, al sucesivo, así hasta el último nodo. Lista simplemente enlazada ordenada, pues lo mismo, pero con los elementos ordenados por una clave. Lista doblemente enlazada, pues es una lista que tiene punteros hacia el elemento predecesor de un elemento dado y punteros al elemento antecesor de uno dado. Es decir, vamos a tener puntero siguiente y anterior. Una lista doblemente enlazada que en algunos casos es muy útil. Y doblemente enlazada ordenada, pues lo mismo que doblemente enlazada, pero los datos están ordenados. Una lista simplemente enlazada circular, pues es una lista simplemente enlazada como la que acabo de explicar, pero al ser circular el último elemento va a apuntar al primero, de tal manera que se conforma un círculo y el puntero cabecera puede estar situado en cualquier posición. Bien, es decir, tenemos un círculo de elementos y la cabecera apunta al que se desee. Si está ordenada, pues evidentemente lo conveniente es que apunte al elemento más pequeño o al mayor para seguir un orden. Si es simplemente enlazada, pues lo que he dicho antes, el último apunta al primero, y si está ordenada, pues los elementos están ordenados, y en ese caso sí que conviene que el puntero cabecera apunte o al primero o al último, ya que está ordenada. Bien, después lista doblemente enlazada circular. Pues es lo mismo que la doblemente enlazada, uno al anterior y otro al siguiente, y el último y el primero también se enlazan a siguiente y anterior, es decir, que el anterior del primero será el último y el siguiente del último será el primero, simplemente es eso. Y lo mismo, pues si está ordenada, lo conveniente es que el puntero cabecera apunte o al primero o al último, y de esa manera conformamos una estructura circular. Bien, entonces nosotros vamos a analizar, creo que voy a empezar con listas dinámicas, y vamos a empezar con la lista simplemente enlazada. Y luego veremos la lista enlazada ordenada, que en todo momento está ordenada y que se basa esencialmente en el... que tiene una operación importante, que es la de insertar dato, y que la veremos con calma porque es bastante importante. Bien, pues esto es todo lo referente a listas. El siguiente día veremos, creo ya, la interfaz, o por lo menos la declaración del tipo lista en dinámicas, en lista dinámica de simplemente enlazada. Y si os ha gustado el vídeo, dadle a like, favoritos si os ha gustado mucho para volverlo a ver, y suscribiros al canal para continuar viendo las estructuras de datos en este curso Introducción a la Programación en Pascal. Bueno, eso ha sido todo y nos vemos en el próximo tutorial.